Como primera diferencia tenemos la visión del marxismo. Mariátegui sí era marxista convencido, pero no un marxista ciego que copiaba ideas de Europa sin analizar la realidad local. Él decía que el marxismo debía aplicarse creativamente a nuestro país, teniendo en cuenta su historia, su cultura y sobre todo el problema indígena. Para Mariátegui el marxismo era la mejor herramienta teórica para transformar el Perú, porque nos permitía analizar las causas profundas de la desigualdad, la propiedad de la tierra, la explotación de los indígenas y asimismo el dominio de la oligarquía. Sin embargo, por otro lado tenemos que Aya de la Torre conocía muy bien el marxismo europeo, pero decía que esta teoría debía haber sido creada para explicar la realidad de Europa, donde existía un desarrollo industrial fuerte, como grandes fábricas y una clase obrera numerosa. Por eso, Aya de la Torre crea su propia propuesta ideológica, que es el antiimperialismo indoamericano, que es una mezcla de ideas socialistas, pero adaptadas a la realidad latinoamericana. Su objetivo principal no era instaurar el comunismo, sino liberar a los países de la dominación económica extranjera. Asimismo, no planteaba destruir la propiedad privada por completo, sino controlarla y ponerla al servicio del desarrollo nacional. Como segunda diferencia tenemos a la lucha de clases. Por un lado, Aya pensaba que la lucha de clases no era lo más importante en América Latina. Según él, el gran problema no era tanto entre ricos y pobres dentro del país, sino entre los países dominantes, que eran los imperialistas, y los países dependientes, como en este caso Perú. Por eso su estrategia era formar un frente único de todos los sectores oprimidos: trabajadores, campesinos, clases medias, pequeños empresarios, estudiantes y entre otros. Lo que más le interesaba era la unidad nacional para combatir al imperialismo extranjero. Sin embargo, José Carlos Mariátegui sostenía que la lucha de clases sí era esencial e inevitable. No confiaba en la burguesía peruana porque la veía como subordinada a los intereses extranjeros y defensora de sus propios privilegios. Por eso su estrategia era que los obreros y campesinos se organicen políticamente de manera independiente para hacer la revolución socialista y cambiar el sistema económico. Un cordial saludo para todos. Vamos a hablar las diferentes ideologías entre Aya de la Torre y Mariátegui. Una diferencia sería en la estrategia política. Por eso Aya de la Torre fundó el APRA, que era un movimiento político amplio con estrategia de cambio gradual mediante la participación política y electoral, mientras que Mariátegui fundó el Partido Socialista del Perú, que más tarde se va a convertir en un partido comunista peruano, y esto pues defendió necesidad de revolución social a través de una lucha de clases. Otra diferencia sería el modelo de Estado y economía. Aya de la Torre propuso la idea de democracia funcional, donde la representación política no se basaba en partidos, sino en sectores económicos sociales organizados, mientras que Mariátegui planteó una transformación radical de la estructura económica, como la abolición de la propiedad privada de la tierra y la creación de un sistema socialista que estaba basado en la colectivización de los medios de producción. Doy pase a mi siguiente compañero. Muy buen día con todos. A continuación mi persona va a hablar acerca de otra de las diferencias que se encuentran en el pensamiento de Mariátegui y en el pensamiento de Aya de la Torre, esta vez en el aspecto de la religión y espiritualidad. Mariátegui, por su parte, tiene una postura marxista clásica, en donde la religión es parte de la superestructura ideológica que justifica la dominación. Es decir, considera que la religión aliena al pueblo, haciéndolo aceptar el sufrimiento como parte de un destino divino en vez de rebelarse contra la injusticia. Entonces, a pesar de que él reconoce el rol histórico que tuvo la religión en los pueblos indígenas, él cree que la revolución socialista debe ser reemplazada por la conciencia de clase, y esto pues quiere decir que Mariátegui se opone totalmente a los partidos que mezclan el socialismo con elementos religiosos. En cambio, por otro lado, Aya de la Torre, a diferencia de Mariátegui, no rechaza la espiritualidad, sino que al contrario, él la incorpora como parte de un mensaje político. El aprismo tiene un tono mesiánico y cuasi religioso, en donde con un fuerte culto al líder y una visión casi moralista para el cambio social. Entonces él no ve a la religión como un enemigo,
sino como una fuente de valores que se puede usar para movilizar al pueblo. Eso sería todo por mi parte, gracias. Un saludo cordial a todos. Hoy voy a explicarles sobre el enfoque antiimperialismo tanto de Aya de la Torre como de José Carlos Mariátegui. Para Aya de la Torre, el antiimperialismo era un eje central y fundamental de la ideología aprista, lo que consideró el principal obstáculo para el desarrollo de la soberanía y la justicia social en América Latina. Mientras que para Mariátegui el imperialismo era una fase necesaria del desarrollo del capitalismo. No lo veía como una fuerza externa, aislada, sino como una manifestación de la lógica expansiva del sistema capitalista a nivel global. Mientras que para Aya de la Torre, el aprismo identificaba principalmente al imperialismo estadounidense como una fuerza dominante que explotaba los recursos naturales, intervenía en la política interna de los países latinoamericanos y mantenía una región en un estado de dependencia económica y política. El antiimperialismo de Mariátegui estaba más intrínsecamente ligado a la lucha de clases, que consideraba la liberación nacional de la opresión imperialista, no solo para separarse de la lucha por la emancipación social, sino también de la económica y las clases trabajadoras. Para Aya de la Torre, quien veía al imperialismo como una causa fundamental de muchos de los problemas en América Latina, incluyendo el subdesarrollo, la pobreza, la inestabilidad y la falta de integración regional. Para Mariátegui, el imperialismo perpetuaba la explotación económica de los países latinoamericanos a través del control de sus recursos, la imposición de términos comerciales desiguales y la creación de una dependencia financiera. Y para culminar el último punto, en Aya de la Torre, su propuesta para combatir el imperialismo era la forma de un frente único de naciones latinoamericanas unidas para resistir la influencia extranjera y defender sus intereses comunes, ya que esto reflejaba en la idea de la Indoamérica como una entidad política y económica integrada. Y por último, en José Carlos Mariátegui, su análisis del imperialismo en el contexto peruano, destacaba que este mismo articulaba como una explotación de la población indígena y el mantenimiento de estructuras semifeudales en el campo. La lucha antiimperialista, por lo tanto, estaba ligada a la reivindicación del indigenismo o del indígena y de la reforma agraria.